a ese alguien, hombre o mujer, que cayó por ti en las mazmorras, a ese que puso sus manos para que no arrancara las uñas de las manos tuyas, a ese que ocupó tu lugar en la parrilla y gritó y se retorció y no vomitó tu nombre, a ese que hicieron desaparecer y cuyos huesos, que pudieron ser los huesos tuyos, aparecen de vez en cuando como signo de resistencia, a ese que fue arrastrado por ti al paredón y rezó y lloró y se orinó frente a la muerte y luego sufrió la ignominia de haber asistido a un simulacro, a ese que enfrentó al pelotón de fusilamiento y fue fusilado, ahora sí, con balas de verdad, balas que muy bien pudieron quedar incrustadas en tu pecho, a ese muerto sobre el que hoy estás parado vivo, a ese que con su vida te dio la sobrevida, a ese alguien, hombre o mujer, alójalo en tu corazón, abrígalo en tu memoria, que el frío del olvido no lo toque, para que nunca más en Chile. A ese alguien, Hernán Rivera Letelier. Hola, bienvenidos y bienvenidas. Estamos acá en el último capítulo de esta temporada de Dialecto Púrpura. Estamos acá con Margarita, que nos hemos estado haciendo esta temporada las dos. Y tenemos una invitada muy especial porque vamos a hablar de un tema que es demasiado necesario en este momento. Estamos en un año especial. Nuestro país tiene una historia bastante dura en los últimos años y este año se conmemoran los 50 años del golpe de Estado y no queríamos dejar de hacer esta temporada sin dedicar un capítulo para hablar de este tema. Así que para eso hemos invitado a Anita Valenzuela. Ella es trabajadora social de la Universidad Católica del Maule. Además, es ex encargada de Cultura de la Corporación Cultural de Molina, ex Dideco y administradora de la Municipalidad de Paredones. Y también, está ahora participando como miembro activo de la organización de los 50 años del golpe de aquí en Molina. Así que, la invitamos para conversar sobre el tema de la memoria, los derechos humanos y también porque tiene una experiencia de cerca a partir de su familia. Ya le ha tocado vivir de cerca también lo que fue la dictadura en nuestro país. Así que bienvenida, Anita. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Y felicitar el programa que hacen. Gracias. Un muy buen contenido para poder alzar la voz, como ustedes mismos lo profesan. Y yo vengo, la verdad, a hablar sobre los 50 años del golpe, pero desde mi experiencia, desde mi expertise, yo no tengo ninguna, conocimiento en función a términos, ¿cierto? A definiciones exactas. Pero sí una vivencia que es necesario compartir y que me interesa poder hacerlo porque desde lo profundo siento que es necesario revivir la memoria y no dejarla pasar ni olvidarla. Claro, sin duda, yo creo que todas las personas que vivieron particularmente el golpe y los que quizás vivimos la postdictadura, también podemos conversarnos, sentarnos, juntarnos a conversar, que es un poco la invitación de este podcast. Porque efectivamente ninguna de las tres es experta, pero nos vamos a sentar a conversar sobre un tema tan importante. Justamente hoy día 1 de septiembre estamos grabando, así que comenzamos este mes de memoria, de recuerdo, de conmemoración. Así que espero que esta conversación se dé también en las familias molinenses, maulinas y chilenas, que es a veces ha faltado, porque las nuevas generaciones, nosotras que somos profesoras, de repente carecen un poco de esa memoria, de ese recuerdo, de cómo se vivió la dictadura y quizás también los primeros años de la postdictadura que fueron más difíciles. Es verdad. Bueno, para comenzar, la primera pregunta, en realidad quiero que conversemos un poco de las posturas antagónicas de lo que significa ser, por ejemplo, de izquierda o de derecha. Sabemos que presentan dos posturas totalmente diferentes, o bien bastante diferentes, con pocos puntos de encuentro. Quizás podemos conversar de quizás algunos puntos de encuentro, pero ahora vamos a analizar la diferencia entre ser de izquierda y de derecha. El pensamiento de izquierda tiende a defender el desarrollo social, el desarrollo común, y sus manifestaciones políticas son, por ejemplo, el socialismo y el comunismo, que apuntan a garantizar, por ejemplo, acceso a beneficios equitativos, más allá, por ejemplo, de la capacidad económica de las personas, con el Estado como el gran paraguas protector. Esas son como las ideas de izquierda. Por su parte, de la derecha afirma generalmente apoyar la disciplina y las libertades individuales y de mercado.
y propone, por lo tanto, la meritocracia y la competencia como grandes motores de promoción y de crecimiento, y de ahí viene entonces, surge el capitalismo. Pero en Chile creo yo que además de esas dos definiciones, ¿no es cierto?, nosotros hay una raíz que quizás es más profunda del significado de ser de izquierda en Chile, a raíz del golpe. Tiene otras connotaciones, además del tema mercado, ¿no es cierto?, como vemos en la sociedad. ¿Qué crees tú que significa ser de izquierda en Chile? Bueno, yo primeramente creo que es idealmente jugársela por los ideales socialistas, ¿cierto? Que tienen que ver con una transformación desde las comunidades, desde la igualdad social, ¿cierto? De la justicia social, de la equidad, ¿cierto? Y estos valores que simplemente están a lo mejor escritos, ¿cierto? Pero llevarlos a terreno se hacen cada vez más difíciles a partir de un sistema que está imperando especialmente en Chile. Claro. ¿Ya? Entonces, estos ideales, como bien decía, si bien cuesta mantenerlos, especialmente ahora, ya que vivimos, no sé, en una sociedad donde está todo libre tan mercado disparejo, full, ¿cierto? Un libre mercado que va avanzando, un consumismo que va creciendo cada día más, donde vemos a jóvenes que cada vez están más preocupados de cosas materiales que de intereses personales, ¿cierto? Consumismo. Claro, que el consumismo te lleva a eso. Entonces es difícil trabajar en términos de eso, y por lo mismo yo creo que la carrera que cada uno elija tiene que ver justamente con lo que uno quiere profesar o realizar en su vida, ¿ya? El trabajo social yo justamente lo elegí por una convicción de poder trabajar con las comunidades, ¿cierto? De poder crecer como persona en términos de profesar algunas ideologías que se van perdiendo, pero que pueden acrecentarse en términos de fomentar la participación, fomentar la democracia, fomentar también lo que es el arte y la cultura, que son finalmente lo que va a hacer que la sociedad vaya cambiando, ¿ya? Y ser de izquierda en Chile es más que nada eso, una actitud. No es más que eso, creo yo, en estos momentos, porque si lo marcamos los partidos políticos, obviamente ahí ya sabemos lo que cada uno está haciendo y desde qué mirada le está dando, ¿cierto? Desde la política, por ejemplo, que en estos momentos estamos viviendo con un sistema que nos está imperando, pero que además tiene un gobierno que es de una mirada socialista, claro, ¿cierto? Pero que le cuesta hacer cosas porque hay una derecha que está siempre ahí boicoteando, que está siempre presionando, que hay una situación también desde las comunicaciones, que también está siempre viendo lo farandulero de la política, ¿cachai? Que le ha hecho tanto mal a Chile, siento yo. Entonces es complicado trabajar en términos de estos ideales de izquierda. Oye, pero a nivel más macro que incluso micro, porque en las comunidades yo sé que se va viendo mucho más este trabajo, porque solidarizamos con el otro, ¿ya? Pero falta mucho que hacer todavía. Mira, yo crecí pensando, nací en el 87, así que me crié en la postdictadura prácticamente, y crecí pensando que Chile era un país de izquierda, como que ese era mi pensamiento, digamos, base familiar. Y por lo mismo, creo que en el proceso, lo hemos conversado harto en este podcast, pero en el proceso que fue del año pasado fallido de la nueva constitución, el rechazo a esa nueva constitución, creo que me di cuenta de que a lo mejor no es tan así, ¿no es cierto? De que hay valores sociales que son quizás más de derecha, consumismo, adquisición, poder adquisitivo, meritocracia, y menos, como decía, beneficios equitativos sociales, que son el espíritu un poco de la izquierda. ¿Cómo ves tú ahora este Chile post-plebiscito, a 50 años del golpe, donde vamos a conversarlo enseguida en las siguientes preguntas, donde se está relativizando lo que ocurrió en dictadura? Entonces claro, hay un espíritu medio negacionista por ahí que alumbró y como que
pone en duda un poco ese espíritu de izquierda que creo yo que existía más en los 90, en los 2000, ahora ya 2023. Terminó por enterrarse. Como que, claro, terminó por enterrarse, puede ser, sí, ¿o no? Sí. Sí, de alguna manera se ha ¿Tú evidenciado. lo has vivido así o no? Yo siempre lo viví así. Yo nací en el 73, yo viví toda mi infancia y juventud en dictadura. Y la verdad es que en ese tiempo, claro, éramos mucho más los que éramos de izquierda, los que pensábamos en un futuro mejor, ¿cierto? En aquellos tiempos que la alegría ya iba a venir, porque trabajamos harto por el no en esos tiempos, ¿cierto? De campaña política también. Claro, y después se fue difuminando, y más ahora con el tema de la Constitución, en donde el estallido social a mí me llamó la atención muchísimo, porque ahí la gente, y bueno, todos demandamos cambios, ¿cierto? Cambios, pero no éramos solamente los de izquierda los que estábamos ahí, éramos todos los que queríamos cambios, ya sea de derecha, y ni siquiera los que tenían ideales de nada, que no pertenecían ni a ningún partido político. Yo tampoco nunca me he inscrito en un partido político. Yo siempre digo que soy de izquierda porque nací de izquierda. Claro, y el espíritu que uno lleva. Exactamente, pero el estallido social fue, por el contrario, en donde todos salimos a demandar cosas, ¿cierto? Tuvieras o no criterio político. Además. Exactamente, claro. Exactamente. Había una necesidad de poder estar mejor, de poder tener más bienestar. Pensando también que algunos tenían los privilegios y otros no tienen los privilegios, ¿cierto? Y la desigualdad que hay en Chile, que es brutal. Yo creo que también y desde la mirada social, uno que trabaja en terreno, ¿cierto? Con comunidades. A mí me tocó en la comuna de Paredones, que es una comuna netamente rural, ¿cierto? La pobreza rural se vive, pero en muchos aspectos. Entonces... claro, estábamos ahí y obviamente me llamó mucho la atención cuando ganó el rechazo, a pesar de que el proceso de la elaboración de la nueva Constitución fue bastante cuestionado, ¿cierto? Bastante ¿cómo? No me acuerdo. Farandularizado. Y yo creo que, más que nada por eso también se perdió. Puede ¿cierto? ser, sí. Son muchas las causas, pero también me extrañó que ese poder que hubo en estallido social, donde se participó de cualquier color político, ¿cierto? Pudiera bloquearse, ¿cierto? Estancarse a partir de esto, de las mentiras que empezaron a armar o de lo que empezaron a transmitir los medios de comunicación, que es lo más que influye en la gente, ¿cierto? Oye, ahí también importa mucho, creo, respecto a lo que tú estás señalando, todas estas mentiras, todas estas fake news que fueron de alguna manera generando una tendencia enorme en contra y una animadversión en contra del proceso constituyente. También tiene que ver justamente con lo que fue la herencia de la dictadura, y esto también que decía la Margarita adelante, ¿verdad? Respecto a si somos o no somos un país de izquierda. O sea, vino este proceso donde hubo muerte, tortura, desaparición, o sea, un terror enorme en la población, un miedo, y este miedo como construcción social permitió que avanzara un modelo económico y también permitió que avanzara una forma de comprender la propia existencia, negando la posibilidad y además un rechazo absoluto a ciertos términos como la palabra pueblo, la palabra comunismo, la palabra socialismo, igualdad. Inmediatamente son tildadas como de una manera negativa. Entonces ahí justamente la pregunta que viene ahora tiene que ver cómo contrarrestar eso que ganó tanto terreno por tantos años, 17 años de dictadura, ¿verdad? Y bueno, estamos a 50 años donde post-dictadura tampoco es que hayamos sido capaces de llegar a sanar o subsanar todo lo que fue ese proceso. De alguna manera ha seguido avanzando en el pensamiento de las personas que tienen esta mirada que ya decíamos. Entonces, cómo la memoria ya puede de algún modo contrarrestar este proceso. Y para eso, definir un poco el concepto. Según la RAE, la memoria es la facultad psíquica de rescatar o recuperar los recuerdos, ¿ya? Y por otro lado también dice, por ahí un autor hablaba, Larraín, que la identidad de un pueblo o de una persona
se funda en la memoria. O sea, en la medida que nosotros somos capaces de recordar nuestra propia historia, sabemos quiénes somos, sabemos reconocernos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Constituimos nuestro yo a partir de nuestros recuerdos, de las personas que están dentro de esos recuerdos y lo que nos ha pasado. Entonces, ¿por qué es tan importante la memoria, sobre todo en este año de los 50 años, Anita? ¿Qué crees tú al respecto? Bueno, la memoria obviamente nos da un sesgo de identidad que como tú bien explicabas, es importantísimo porque finalmente crea nuestra cultura. Es lo que vamos a hacer y lo que esperamos de nuestro futuro, ¿cierto? Pero además yo creo que es necesario decir que aún falta mucha justicia, mucho que reparar, ¿ya? Y si eso no pasa, si no hay reparación, no hay justicia para los mayores casos que hemos tenido. Ahora mismo estaba viendo al presidente Boric que sacó un plan, ¿cierto? De búsqueda. De búsqueda, sí, de los desaparecidos en forma forzosa. Y son más de 2.000 casos aún que no se esclarecen. O sea, que no se saben dónde se fueron, lo sacaron de las casas, lo sacaron de su trabajo y definitivamente no se sabe dónde. Entonces, falta mucho todavía por reparar. Y en ese sentido, nosotros tenemos el deber, ¿cierto?, de poder socializar esto que hemos estado olvidando, ¿ya? A mí igual me da mucha frustración no poder que las materias, ¿cierto?, que los mismos alumnos no tengan recuerdos, no les enseñen, no estén dentro de las políticas educativas, poder conversar estos temas, ¿ya? A más se le pasa un poco de lo que fue el golpe de Estado, quién fue Pinochet, quién fue Allende, claro, los sistemas políticos, pero no se lleva a cabo lo que es el recuerdo de toda la represión militar que hubo, ¿cierto?, de todas las familias que aún siguen dañadas por eso, de cómo el miedo imperó, de cómo en esos momentos también muchas mujeres, muchas familias salieron a protestar también, ¿cierto?, a luchar por lo que querían, con mucho miedo, con mucho temor. Ese proceso es importante que lo vayamos conversando, lo vayamos socializando y que lo tengamos siempre presente, ¿ya? No hay símbolos de que, por ejemplo, el 11 de septiembre nosotros podemos todos levantar una bandera. No hay símbolos que nos digan este día pasó y es nefasto para Chile, ¿cierto? Por el negacionismo obviamente que tienen algunos, pero además porque no se tiene conciencia de ¿Cómo se de podría los sufrimientos trabajar que la hubieron en ese memoria tiempo. en Chile? Bueno, yo por lo menos ayer fui a una obra que se llama Proyecto Villa, que es donde protagonista la Paulina Urrutia. Bueno, también La Memoria Infinita, el documental en que ella habla del proceso que vive con su marido. Maite Alberdi nos muestra eso. Y que también cruza la historia de nuestro país, ¿verdad? Augusto Góngora, que trabajó en Teleanálisis. Sí. Entonces uno piensa, existen formas, nos ha faltado como país tratar de rescatar todo lo que fue la memoria dolorosa, ¿verdad? Para no volver a repetir, ¿verdad? Esto de la garantía de no repetición. Entonces, ¿de qué manera crees tú que podríamos hacer como Molina también para recuperar la memoria? Se pueden trabajar de muchas cosas, de muchas formas, digamos, pero yo creo que hay una parte artística, cultural que en Chile es fabulosa, que se transmite, ¿cierto?, que llega al pueblo, digamos, a las poblaciones, que puede ser una forma de transmitir esta memoria. Ya hay obras de teatro, están saliendo documentales. Hoy día que vienen los 50 años del golpe con una conmemoración, ya los medios de comunicación están dando más conversaciones, están entrevistando a expresidentes, están sacando series, ¿cierto? Claro, que son bastante informativas y que están dando algunos indicios de lo que fueron en esos momentos. Pero de verdad me gustaría que fuera imperioso poder transmitirlo desde las generaciones más tempranas, ¿ya? Sí. Yo hoy día estaba viendo un documental en la mañana que dije, voy a ver este documental porque como estábamos hablando del Augusto Góngora, que fuimos a ver la película y todo, claro. Se llama Los Niños Prohibidos.
un documental que hizo Augusto Góngora en su tiempo, y bueno, mostraban ahí las carencias obviamente de la pobreza que había en el tiempo de dictadura, en los años 80, pero la mirada de los niños respecto a cómo miraban su país y su familia también, desde la clase alta, niños de clase alta con niños de clase obviamente muy baja. Y había una conciencia de esos niños en los años 80, ¿ya? Ellos sabían lo que vivían, bueno, porque lo estaban viviendo en carne propia, pero también me llamaba la atención que los niños que eran de clase alta tenían conciencia de lo que pasaba a los de clases desposeídas también. Entonces, ese juego de saber lo que le pasa al otro, ese juego de poder sentirlo, ¿cierto? Empatizar con lo que le pasó a las otras personas, es muy necesario. Y ese trabajo se puede hacer desde la escuela, desde los liceos, se puede hacer desde las comunidades. Como una sensibilización también, no solamente el aspecto formativo curricular, sino que también sensible de empatizar, como dijiste tú, con las personas que vivieron el golpe, y sobre todo aquellos que vienen y con familias con daños familiares tan profundos como la desaparición, la tortura, la muerte. Digamos, una de las formas de hacer a través de la cultura y el arte, pero se pueden hacer un montón de cosas, ¿cierto? Las políticas sociales también tienen que estar compenetradas en eso. Los presidentes que hemos tenido después de la democracia han hecho esfuerzos, ¿cierto? El informe Rating, el Valen, no sé, comités ¿me entiendes? Pero son esfuerzos nomás, no hay una política centrada principalmente en rescatar la memoria a través del Ministerio de Cultura y de Patrimonio, es donde se ha focalizado, ¿cierto? Pero debería ser más transversal. Debería ser más transversal. No solamente desde un ministerio. Claro, parte pensaba yo mientras hablabas que parte de esa memoria que ahora es incipiente, como dices tú, estamos empezando como a empaparnos de esa memoria durante este mes, para luchar, para seguir rescatando la memoria. Yo creo que hay que luchar contra ese negacionismo que todavía lo trata de opacar, está tratando de opacar y de negar, ¿no es cierto?, lo que ocurrió, nuestra memoria. Exactamente. Oye, pasando a otra pregunta, vamos a hablar de derechos humanos. Sabemos que los derechos humanos surgieron ya de manera clara, como a través de una declaración después de la Segunda Guerra Mundial. Se necesitaba dejar bien en claro que ni aún la soberanía de un Estado podía vulnerar ciertos valores y principios basados en la dignidad humana. Por eso, en 1948 se firmó la Declaración de los Derechos Humanos. Fue entonces como un reactivo, ¿no es cierto?, de aquellos países que se vieron involucrados, después se fueron sumando otros, en ese proceso tan traumático que fue con genocidio, con muertes, con guerra, ¿no es cierto?, post Segunda Guerra Mundial. Entonces, nosotros que también somos hijos de un evento traumático, podemos hablar lamentablemente en carne propia la importancia sobre los derechos humanos, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué son los derechos humanos para ti? ¿Cómo los defines? ¿Cómo los vives? Bueno, obviamente los derechos humanos, si bien tienen un concepto más claro de nacer libre, ¿cierto? Tener libertad de opinión, tener los derechos igual al otro, pero también tiene que ver con un tema de convivencia, de cómo yo me relaciono con el otro, de cómo me relaciono con el Estado, de cómo el Estado protege lo que yo tengo, que es mi dignidad, ¿cierto? Y en ese sentido, yo creo que es la base, ¿cierto?, para poder estar, para poder vivir, ¿cierto? El respeto de los derechos humanos tiene que ver con asegurarnos que vamos a poder vivir tranquilo, que nos vamos a poder comunicar, ¿cierto?, que no vamos a tener miedo frente a lo que decimos. Y eso cuesta tanto asumirlo, porque venimos con un microorganismo, digo, que nos instauró siempre el miedo, ¿cierto? Eso ya está en nuestra forma de ser, digamos. Pero tú dices prácticamente chilenos, nosotros, los chilenos, post-dictadura. Los chilenos post-dictadura, obviamente, ¿cierto? En eso dictadura todavía queda en el ser. Sí.
yo lo veo a mis papás, ¿cachai? Sí. Lo veo en mí también, yo lo reflejo también en mí, porque de verdad a veces, y tengo situaciones como tan peculiares. Mi mamá cada 11 de septiembre iba a prender una velita a la plaza de Lontué, pero siempre se sintió como mirada, observada, ¿cachai? Esas cosas van quedando y es como que queda tan adentro que finalmente no te deja estar tan tranquila como uno quisiera y vivir en libertad, que eso es lo que uno anhela, ¿cierto? Y el trauma que se refleja en eso, el trauma que vive en nuestro país, tiene que ver con la evidencia más clara de la vulneración de esos derechos humanos. Porque vivir con miedo implica condicionar la existencia, de algún modo. Te determina y te limita también en las posibilidades de desarrollo. Entonces, sin duda que ahí es una de las formas en que tenemos para ver de que somos todavía víctimas de vulneración de derechos humanos. Sí, claro. Bueno, y aparte, estos derechos que son tan intrínsecos, también no se socializan, insisto, tiene que ver con una cosa de aprender, ¿cierto? De entregar. Bueno, con respecto al tema que hablábamos antes también sobre la dictadura y cómo arrebató precisamente el tema de los derechos humanos de manera terrible, o sea, cada vez que uno conoce más situaciones se queda más horrorizada de lo que seres humanos fueron capaces de hacerle a otros seres humanos, llevándolas a situaciones límite, utilizando métodos de tortura, que poco se habla, como decíamos en los medios de comunicación, de la gravedad que tuvo eso. Entonces eso hace que hoy día exista una relativización de la dictadura. Hace poco una diputada Navillán, decía en la Cámara que no había existido tal violencia sexual, que era un mito urbano, que no habían sido mujeres violentadas. Cuando efectivamente, por ejemplo, en la obra ayer se muestra cómo muchas mujeres fueron violentadas sexualmente, y uno también conoce de relatos cercanos que eso fue así. Entonces eso habla de un negacionismo, ¿verdad? De negar literalmente esto no ocurrió, ¿verdad? Muchas veces yo también escuchaba a personas que decían, no, eso lo de detenidos desaparecidos es mentira, lo inventaron. Claro. ¿Ya? O bien gente que interpreta buscándole como el lado positivo al tema de que haya existido, es que era necesario, es que ellos mismos gestaron que existiera un golpe, porque lo anterior que estaba pasando era necesario entonces que ocurriera un hecho así como este. Entonces, justificando una situación que fue terrible para nuestro país, aún sigue siéndolo. Entonces, la pregunta es ¿por qué el negacionismo es tan dañino para una sociedad, Anita? ¿Qué crees tú al respecto? Bueno, yo creo que obviamente es dañino porque divide, ¿cierto? Porque finalmente lo que hace es incomodar al otro que no quiere reconocer lo que pasó. Y obviamente eso no ayuda ni siquiera a la paz ni a la reconciliación que todos queremos que sea. Y de alguna manera también nos pone en un puente de poder, obviamente, tener las herramientas para decir que hubieron más de 40.000 personas que fueron víctimas de tortura, de desapariciones, ¿cierto?, de muertes masivas. Eso no reconocerlo es una ceguera total. Es una ceguera que finalmente lo único que nos hace es daño, especialmente porque no te estás poniendo en el lugar, empatizando con las personas que sí fueron parte de este proceso y que sí fueron dañadas, que aún están muy dolidas. Es como una revictimización, ¿cierto? Es volver a sentir el dolor cuando te dicen una persona que sufrió, ¿verdad?, la tortura o la desaparición de algún familiar, y le dicen que eso no fue así o que no es tan importante, es como una provocación tremenda, ¿no? Sí, es claro. Es violentarte. Claro. Es un tipo de violencia, ¿cierto? Porque finalmente lo que estás haciendo es negándote, no poniéndote en el lugar del otro, que es lo que uno tiene que hacer, ¿cierto? Y no solamente negar, ya es grave negar las acusaciones de negar lo que pasó con torturas, ¿verdad? Y desapariciones, muertes, etcétera. Y ya es grave, digamos. Pero hay gente que aún niega, digamos, el proceso, cómo ocurrió eso, digamos, el golpe de Estado en sí.
que se tomó el Estado de manera forzosa, un grupo, ¿verdad?, que en este caso fueron militares, Fuerzas Armadas, se derrocó a un presidente de manera forzosa, con la con fuerza de muchos civiles. claro, también, exacto, sí. Cívico-militar. Sí. Entonces se tomó el poder de un Estado, de un país, a la fuerza. Entonces, el haber derrocado un gobierno que fue electo democráticamente, como el de Allende, creo que también a muchas personas se le olvida esa falta, digamos, de cordura que ocurrió en aquel momento y el daño que se provocó en el país, habiendo hecho ese acto ya forzoso y las consecuencias que son todas las atrocidades con respecto a los derechos humanos. Entonces, no olvidar de que fue la toma de un gobierno democrático y la toma de un país y de un Estado bajo control de personas que en ese momento no estaban de acuerdo con lo que estaba ocurriendo y tomaron una acción violenta, ¿verdad? Y no siguieron el camino que creo que es el que en este momento no podemos negociar, que es el camino de la democracia, de la conversación, del diálogo, de escucharnos y de resolver nuestros problemas conversando. Exactamente. Y además, si tenemos en cuenta las razones por las que esas personas eran detenidas, por pensar distinto, por tener una ideología diferente a la que ellos querían implantar. Claro. Entonces, ahí hay una perversidad enorme y además con la intención de provocar shock en la población, de atemorizar al resto, de usarlos en el fondo para generar terror y poder así instalar un nuevo sistema y un nuevo modelo económico. Entonces hubo una crueldad enorme y además teniendo en cuenta que muchas de esas personas, la mayoría de ellos eran jóvenes. La mayoría eran jóvenes. Exacto. Y también incluía mujeres embarazadas y niños y niñas. Entonces... Eso... por pensar diferente, ese era mi punto. Claro. Por pensar diferente. Se llegó a todo lo que tuvimos que vivir, ¿no? Sí. Increíble. Pero, claro, el negacionismo, yo insisto, es una forma de violencia que últimamente, como se está conversando mucho el tema de los 50 años del golpe, está saliendo en pantalla. Y sabes que a mí me causa terror ver cómo los políticos de derecha basurean como si nada, como diciendo que eso no fue, que no pasó. Bueno, ayer nomás estaban haciendo los funerales de Guillermo Tillier y salían los políticos de derecha criticando lo que hizo el presidente, diciendo que era un duelo nacional, ¿cierto? Cuando, ¿qué significa duelo nacional? Levantar una bandera media asta. O sea, ¿qué daño hace eso? ¿Cachai? Pero lo tiraban como así poco menos que Tellier, que fue un revolucionario que poco menos que tomó las armas, que infiltró las armas en Chile, que no sé, o sea, respetemos incluso a nuestros muertos. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿me entiendes? Es una forma de provocar, de violencia que generalmente están propagando incluso los partidos políticos, o sea, y para los dos lados. No digo que no sea de uno nomás, pero en este caso, obviamente una forma violenta de poder tirarle la cara así a las personas que realmente sufrieron, ¿cierto? De estas violaciones y que tuvieron obviamente muchos episodios y que totalmente ahora incluso lo están teniendo de poder sanarse, pero que vuelve a provocarle a ellos angustia. Precisamente avasallar con la memoria y por lo tanto con la identidad, ¿cierto? Es quebrarte el yo. O sea, tú no eres quien dices ser, porque esta historia que cuentas no es así. Entonces, al final es súper violento, claro. Es una nueva forma de violencia, una tras otra, ¿verdad? Sí. Oye, a raíz de la relativización que se hace sobre la dictadura, el golpe y la violación a los derechos humanos, ¿qué te pareció a ti la salida de Patricio Fernández? Ocurrió hace unos meses atrás. Se estaba hablando un poco de que este periodo de conmemoración este año iba a caer en una relativización a propósito de unos dichos que él dijo en una entrevista. Claro. ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo se estaba enfocando en aquel momento? Mira, yo creo que el enfoque ya se había dado, no es culpa de él. Lo que pasa es que él lo plasmó en una entrevista. Claro. Pero si
la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos llega con una carta pidiendo su renuncia, es porque me imagino había algo más profundo, ¿no? Claro. Que también no tenía solo que ver con la entrevista. Claro. Yo no conozco los pormenores, pero me imagino que, y confío en que ellos tenían como el criterio de poder pedir su renuncia por algo más, ¿ya? Por algo que seguramente lo expresó en la entrevista, que era relativizar el tema. Que no era Claro, que a tan... través de sus dichos se da cuenta de un enfoque también, de un enfoque que tiene que ver con, Claro, de algún modo, justificar. Pero de alguna manera las actividades ya estaban como plasmadas, ya el enfoque, hay un eslogan del gobierno que ya comenzó, se hizo, se está publicando, o sea, promocionando, difundiendo, ¿cierto? Pero obviamente yo confío en lo que tenían que decir los familiares detenidos desaparecidos. Ellos están en el tema con más razón que nadie, así que... Pero el enfoque del gobierno, como dices tú, tiene 3 ejes: memoria, democracia y futuro. Sí. Entonces, creo que también quizás hay espacio para hablar de cómo ir sanando, ir resolviendo este trauma que hemos hablado, este dolor. ¿Hay espacio para esa mirada? ¿Es momento o no es momento? Yo creo que siempre es momento, ya. Siempre se puede, pero yo creo que hay cosas que subsanar, que es primero hacer justicia. Claro, sí, hay cosas que tienen que ocurrir primero antes de sanar. Exactamente, sí. Yo creo que eso es lo primero. Claro. No podemos empezar a hablar de futuro si primero no subsanamos el pasado. Claro. Okay. Por supuesto, por supuesto. O sea, pasaron 50 años para poder recién condenar a los que mataron a Víctor Jara. Claro. 50 años, medio siglo. Claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando si no hemos resuelto la justicia, que es lo principal? ¿Cierto? Para poder estar al menos de alguna manera tranquilos, no sé si tranquilo es la palabra, pero estar resueltos, resolver algo en nuestra vida, cerrar capítulos. O sea, yo creo que también romper pactos de silencio para que digan dónde están, porque esas personas que hacen este proceso de negacionismo, muchos de ellos saben dónde están los desaparecidos, ¿verdad? Los y las desaparecidas. Entonces, ¿cómo pretenden dar vuelta a la página y mirar hacia el futuro si no hay transparencia y no hay verdad y justicia y reparación para las familias, ¿verdad?, de quienes todavía no saben dónde están sus familiares? Entonces ahí hay un acto de cinismo y nuevamente de provocación y violencia. Sí, claro. Bueno, a mí me acongoja el tema porque la verdad es que he estado como leyendo como mi historia familiar, como dándome el tiempo para cuestionarla, para analizarla, para ver qué pasó, y la verdad es que no hay cómo explicar lo que ha pasado. No hay cómo explicar la violencia, la violencia de un Estado, ¿cierto?, hacia las personas, sin justificación alguna, ¿cierto? Afortunadamente, la democracia se supo llevar, no con presidentes que tuvieron los pantalones como para decir cambiemos a un sistema que nos vaya a hacer bien a todos, porque la verdad es que el sistema de mercado que está en Chile ya está y ya se quedó, eso no va a cambiar. El que los privados tengan mucho más poder que lo público, eso no sé si va a cambiar, pero de alguna manera te da indicios de que las cosas no eran fáciles de reparar, ¿ya? No son fáciles, ni para los gobiernos, ni para las personas, ni para las instituciones, ¿cierto? No es fácil, pero que se tiene que asumir un proceso que se va a ir trabajando. Entonces, claro, nos encontramos con situaciones en donde todavía no se encuentran algunos cuerpos, donde todavía no se puede hablar en la familia. Yo me daba cuenta en este proceso que he estado viendo lo que le pasó a mi familia, que nos ocultaron muchas cosas,
pero por no hacernos daño también, ¿me entiendes? Y hay muchas familias así, hay muchas familias que no traspasan ni a sus hijos ni a sus nietos todo lo que sufrieron y lo que vivieron. Y también es entendible. Hay un trauma que sanar. Hay un trauma que sanar. Claro. Sí. Claro que sí. Bueno, respecto al tema de lo que significó también respecto a los roles de género, ya pensando nosotros como Dialecto Púrpura, ¿verdad? Siempre pensamos en la pregunta relacionada con el tema más feminista también, y desde ahí, bueno, sabemos que existe una deuda en nuestro país también con las mujeres, también dentro del mundo de la izquierda, porque las luchas que se han dado por la igualdad muchas veces han dejado de lado la igualdad, que lo que implica para nosotras, ¿verdad? Existe esta idea del trabajador y el obrero, pero también en la casa se reproduce un sistema de desigualdad, ¿ya? Entonces, ha habido estas luchas sociales, han existido estas luchas sociales y de alguna manera las mujeres las hemos vivido de un modo distinto que los hombres, ¿ya? Porque hay a veces dobles o triples injusticias, lo que se llama la interseccionalidad. Entonces la pregunta es, ¿qué significó la dictadura para nosotras las mujeres? ¿Qué implicó para nuestro desarrollo y para quienes somos hoy también? ¿Cómo lo ves tú eso, Anita? Bueno, yo lo veo creo que de dos áreas. La primera, que obviamente ya veníamos de un mundo totalmente patriarcal, veníamos con una cultura que se fue formando así desde antaño, ¿cierto? Donde el hombre era el proveedor, la mujer cuidaba a los hijos, teníamos muchos hijos además en aquellos tiempos, ¿cierto? Pero que de alguna manera en tiempos de dictadura fueron las mujeres las que alzaron la voz, las que empezaron primeramente a agruparse, ¿cierto? Obviamente en función de poder acercarse a los que tenían desaparecidos, ¿cierto? Los familiares de detenidos desaparecidos, la mayoría eran las mujeres las que encabezaban las agrupaciones, que fueron a través de la iglesia también, a través de la Vicaría de la Solidaridad también, agrupando a las mujeres, madres, hijas, hermanas que tenían estos casos. Pero ellas fueron las fortalecedoras de todo lo que se venía a continuación, digamos. Y son las que ahora también van en la lucha por sus difuntos. ¿Ya? Entonces, yo creo que de alguna manera se vino un movimiento que fortaleció mucho a este tejido social que encabezaban las mujeres y que se ve ahora en la política incluso, que hay mucho más mujeres que están dentro de los cargos, ¿cierto? Que se valora el trabajo también que hacen en el sector público. Hay muchas mujeres alcaldes, por ejemplo, muchas mujeres que son directoras, pero de alguna manera yo creo que le dio más fortaleza en este periodo. Sí. Era la encargada de, como dice nuestro podcast, sacar la voz, porque ellas son las que quedaron en casa, lamentablemente viviendo el duelo, la pena, el duelo y el dolor de la desaparición de sus seres queridos. Así que ellas, me imagino que son además, de hecho las que sacaron la voz. Y además, bueno, las mujeres obviamente tenemos la responsabilidad, ¿cierto?, de proteger a nuestros hijos, de darle de comer a nuestros hijos. También. Y ahí también es donde surgieron las ollas comunes, por ejemplo. Había tanta pobreza en aquellos tiempos que fueron las mujeres también las que empezaron a organizarse. Entonces yo creo que en ese periodo de verdad se marcó mucho el poder de la mujer. El rol de la mujer. Y esta transformación, claro, también se vivió en la casa. Estaba pensando Luisa Toledo, la mamá de los hermanos Vergara, la lucha que dio esa mujer hasta el último día, y con una fuerza y un carácter y un ñeque admirable. Bueno, también Ana González, no sé, muchas mujeres. Familiares de detenidos desaparecidos que a veces tenían a sus hijos, y no solo sus hijos, su marido, su hermano, entonces... Exacto. Entonces yo creo que de alguna manera el poderío de las mujeres frente a situaciones traumáticas, dolorosas, sobresale a todo. A todo. Hay una fortaleza increíble. Claro. Oye, a 50 años del golpe, ¿qué les falta a Chile hoy? ¿Cómo crees tú que vamos a superar esto?
La dictadura, ¿cómo se supera? Yo creo que la dictadura no se supera. Yo creo que se vive con ella, ¿cierto? Que se puede trabajar en ello, pero que se supera no creo que sea. Bueno, se supera teniendo sistemas democráticos, obviamente. Muy bien, sí. Pero el tema cultural o la idiosincrasia de los chilenos ya está súper marcada, ¿cierto? Por este proceso de dictadura, por estos periodos que nos tocó vivir. Pero ¿a qué le falta a Chile? Yo creo que muchas cosas, pero yo creo que, bueno, ya es reiterar, pero yo creo que la justicia es la que tiene que sobresalir, ¿cierto? Para ir cerrando heridas. Claro. Y garantía de no repetición también, ¿no? Exactamente. Bueno, sí, además, yo creo que nunca más en Chile debería existir un golpe de Estado. Nunca más en Chile deberíamos dejar que la democracia se nos fuera de las manos, ¿cierto? Porque principalmente es un poder que nos atañe a cada una de las personas que vivimos en nuestro país, ¿cierto? Y a todo nivel la democracia tiene que funcionar y tiene que respetarse, ¿ya? Pero que faltan cosas, obviamente sí faltan. Falta un reconocimiento, además, un no olvidar, o sea, a mí me da rabia, por ejemplo, que, no sé, en Santiago, en el aeropuerto, quieren instaurar un monolito que es donde salía el helicóptero de la caravana de la muerte, ¿cierto? El Puma. Un monolito ahí para como memorial, y tengan que preguntarle a los parlamentarios si es posible instalarlo o no instalarlo. O sea, esas cosas no me caben en la cabeza, como que tengamos que hacer tanta burocracia para poder decir, mire, aquí murieron tantos chilenos, ¿cierto? Este es un sitio de la memoria en donde nos trae recuerdos, en donde podamos ir a prender una vela, donde, ¿me entiendes? Claro. Eso no creo que tenga que ser así. Claro. Eso debe haber una valorización de las personas que sufrieron y de lo que quieran hacer también. Claro. Oye, y ahí también, bueno, en el proceso del estallido, cuando para quienes ya habíamos tenido el dolor de la dictadura, ¿verdad? Lo sentíamos con mucho dolor el proceso de la dictadura, y comenzamos a ver cómo le arrancaban los ojos a los jóvenes que estaban protestando. La verdad es que uno tenía la sensación de que cada vez que se levantara la voz o cada vez que alguien luche por sus derechos en este país, la respuesta es la muerte, la violencia, la tortura, la violación de los derechos humanos. Entonces, por eso también creo que es tan importante que en este año de los 50 años del golpe se den instancias de reflexión en todos los lugares, en todos los espacios, para asegurarnos de que precisamente luchar contra el negacionismo y que esto no vuelva a ocurrir. O sea, cada vez que las mujeres tengamos la posibilidad de luchar por nuestros derechos, que las personas indígenas, que las personas pobres tengan, sin temor a que la respuesta va a ser la muerte o que te quiten un ojo. Entonces, o quizás que otro tipo de vejámenes. Entonces, eso creo que una garantía mínima es que en un país la lucha por los derechos naturales del ser humano, derechos humanos, sea algo garantizado, posible, garantizado, claro. Y que no tengamos la amenaza. Que no salga el Estado como represor, ¿cierto? Exacto, como un padre autoritario que cada vez que pidas algo te va a golpear. Necesita tener el control, claro, de todo. O te va a matar o te va a hacer desaparecer. Entonces, bueno, increíblemente, Frei Ruiz Tagle, pese a que su padre fue envenenado, ¿verdad? Y que eso se acaba de descubrir hace poco tiempo, también Neruda, ¿verdad? Hizo una declaración hace poco tiempo atrás, unas semanas atrás, diciendo que ya como que había que dar vuelta a la página y no había que seguir recordando el tema y seguir hablando del tema. Entonces, ¿qué le responderías tú a Frei Ruiz Tagle? ¿Por qué sí es importante en estos 50 años recordar? Bueno, qué lástima que diga esas palabras, porque la verdad es que ellos también tuvieron, imagínense, mataron a su padre y ya descubrieron que lo habían envenenado, ¿cierto?
Bueno, le diría que se pusiera en el lugar de los otros también, ¿cierto? Que no puede negarse a lo que sucedió, que tenemos que respetar los duelos, que es necesario empatizar con el que tenemos que está sufriendo, ¿cierto? Y ellos vivieron mucho más que nosotros, entonces de alguna manera tenemos que hacer vivir lo que Chile históricamente sufrió en dictadura. Y desde un rol de autoridad y de ex autoridad también ser un poco más, como dices tú, empático con el resto. Hay familias que todavía no superan ese dolor, ese duelo. Quizás él o su familia ya lo hizo, pero sin duda yo creo que hay que seguir respetando a los que no y a los que todavía siguen esperando respuestas. Sin respuestas, además. Claro, y a mí me causa eso que digan ya, pero empecemos desde aquí, ¿cierto? Borremos las páginas anteriores, saquemos esto y empecemos de ahora a trabajar en la unidad, pero ¿cómo vamos a trabajar desde en una eso base? Si no se han cerrado las heridas todavía? Sería una falsa unidad. Claro. Exactamente. Lo ha sido, de hecho. Y lo ha sido. ¿La última pregunta, Ingrid? Esa era mi última pregunta. Ya. Ahora la pregunta viene sobre el tema de las actividades. Bueno, tú eras la encargada de una de las encargadas de la organización de los 50 años del golpe acá en Molina. Y hay una programación que se ha venido gestando reunión tras reunión de hace ya varios martes atrás. Sí. Cuéntanos un poco, Anita, ¿cuáles son las actividades que se van a desarrollar acá en Molina a propósito de esta fecha? Bueno, contarles que con un grupo pequeñito, ¿cierto? de amigos, considerando que los partidos políticos de izquierda tampoco se han manifestado mucho en el tema, ¿cierto? En poder visualizar los 50 años del golpe como algo en donde tenemos que hablar, tenemos que encontrarnos. Lo que hemos hecho es buscar actividades, ¿cierto? Que otros van a hacer y nosotros además complementarlas con este grupo. Y tenemos actividades que ya hemos lanzado, así que vamos a hablar de ellas, ¿cierto? Mañana 2 de septiembre, este capítulo lo sacan el 8, pero mañana en el Teatro de Molina está el lanzamiento de un libro que se hizo acá en Molina, ya que son profesores Diego Muñoz y Martín Contreras, que ellos obviamente vivieron vejámenes en la dictadura. Lanzaron un libro que se llama Aguas de Tormento, que son testimonios, son 17 testimonios de personas torturadas que son de Molina, ¿ya? Testimonios de la represión y de la tortura, ¿ya? Así se llama el libro. Y mañana a las 12 del día entonces se va a hacer el lanzamiento de este libro. Es un libro importantísimo porque podemos leer los relatos que me imagino son muy crudos y que además van a estar en los colegios, ¿ya? Ese libro va a ir a las bibliotecas de cada uno de los colegios de Molina. Así que espero que los profesores ahí de historia o los profesores que les interesa rescatar estos temas lo puedan difundir con sus alumnos también, justamente por lo que yo decía desde un principio, que es necesario hacer este esfuerzo por enseñar, concientizar desde pequeños a los alumnos de lo que se vivió y de lo que no podemos dejar que pase nunca más, ¿cierto? Claro. Bueno, el día lunes 4 de septiembre, desde el Centro Cultural El Cahuín, se va a estar difundiendo, poniendo todo el día entonces el primer discurso que hizo Salvador Allende, en donde ahí hacía toda su propuesta de este sistema socialista, en donde todos íbamos a tener garantía de todo, ¿cierto? Del Estado, nos iba a proteger, nos iba a entregar todo esto que son cubrir las necesidades más básicas, salud, educación, ¿cierto? Y eso se hace el 4 de septiembre porque eso se hace el 4 de septiembre. Él asumió un 4 de septiembre. Asumió el 4 de septiembre, sí. El jueves 7 de septiembre tenemos la exhibición de un cortometraje, que es un documental, de 4 mujeres que hablan sobre los casos de su hermano, de su esposo, de su hijo, detenidos desaparecidos, que aún no se encuentran, ¿ya? Y esto lo vamos a tener
Sí, el documental se llama Grietas del Silencio, ya un documental que hicieron unos cineastas maulinos de Talca, creo que son los chicos, y que se va a presentar en el Liceo Polivalente, ya a las 7, no, 7:45. Y ahí lo hicimos, es una actividad interna del liceo, ya, pero ahí damos las gracias también porque los profesores también nos dieron la posibilidad de poder nosotros llegar con este documental que obviamente va a complementarse con un conversatorio. Quizás que va a salir ahí, pero es importante también ir gestionándolo. Y ese además, Grieta del Silencio, que es un documental que nosotros lo vamos a tener, se va a exhibir también el día sábado, el día siguiente, a las 3 de la tarde en la Casa Azul. Sí. La Casa Azul. El ¿ya? sábado, ¿qué día? Sí, a las 3 de la tarde. Y queda en Maipú 2112. Ahí Maipú sí van a haber 2112. escuchado el podcast y a lo mejor algunos pueden interesarse Sí, en él. Sí, exactamente. Bueno, el podcast también lo tenemos dentro de nuestra programación. También estamos incluyendo todas las actividades que pueden hacerse. El domingo 10 de septiembre, todos los años, el Partido Socialista hace una romería al cementerio, ya, así que también a las 11 de la mañana, el domingo 10 de septiembre. El lunes 11 de septiembre hay una gala coral en homenaje a Víctor Jara. ¿Ya? Es una gala que viene por un proyecto que se llama Molina Encanta con su teatro, es un coro de Talca, un coro de la Universidad de Talca, y que se viene a presentar entonces en el teatro. Y posterior a eso, nosotros tenemos un acto conmemorativo en la Plaza de Molina, ¿ya? Junto a una velatón que se va a hacer ahí mismo. Es un acto simple, no es de discurso, es un acto artístico, ¿ya? Pero que va con toda la profundidad y la convicción que tenemos nosotros de poder acordarnos, ¿cierto? Difundir lo que es este día. El lunes 1 de septiembre, ese era el 11 de septiembre, y el sábado 30 de septiembre entonces vamos a realizar una peña que se llama la Estrella de la Esperanza. Ustedes saben que en aquellos tiempos cuando había mucha represión, obviamente las agrupaciones o los que estábamos haciendo campaña por el no, incluso yo más adelante, pero me acuerdo de pequeñita haber ido a las peñas que se hacían de manera clandestina, ¿cierto? Muchas veces en la iglesia, otra vez en lugares que teníamos que ir un poco escondidos, pero que era una forma también de poder juntarse, de compartir, de consolarse muchas veces, ¿cierto? Y de poder artísticamente cantar todo lo que teníamos prohibido. Sí, yo me acuerdo que el primer cassette de Silvio Rodríguez me lo pasaron súper escondido. ¿Sí? Entonces era como... Es como eso, ¿cierto? Revivir ese tema. Y lo quisimos hacer en una instancia de compartir. Todas las personas pueden ir, pero es un conversatorio finalmente. ¿Ya? Es un conversatorio, es escuchar canciones que nos llegan al corazón, ¿cierto? Que invocan nuestros sentimientos más profundos. Y que lo vamos a hacer también en el Centro Cultural, que está en Luis Cruz Martínez, que es el Centro de Artes y Danza de la Cintia Moya, que nos prestó ahí el lugar con harto cariño para poder realizar esta peña que se llama La Estrella de la Esperanza, como la canción de Víctor Jara. Así que bueno, esas son las actividades. Hay más conversatorios que se van a ir haciendo en algunas escuelas, porque finalmente algunas no nos habían confirmado, pero queremos que eso se vaya difundiendo, especialmente este año, porque ya que estamos viendo en la tele, o sea, busquemos la forma, ya ojalá se hiciera todos los años de esta misma manera de difusión y de poder llegar y concientizar a todas las personas que hoy día se sienten negacionistas con el tema. Oye, y todo eso lo podemos encontrar entonces en las diferentes redes sociales. Yo lo vi por ahí en el Cerrillano, en nuestro propio Dialecto Púrpura, página de Dialecto Púrpura, en el Cawin, claro, en diferentes espacios online pueden encontrar el cronograma para que se vayan sumando a la actividad que quieran. Bueno, y para terminar el programa, agradecerte, Anita, por tu tiempo, tu espacio. Gracias a ustedes. Tus respuestas. Teníamos muchas ganas de hacer este programa, sabiendo además que es el último de nuestra temporada, tercera temporada de Sacar la Voz.
Hemos tenido un ciclo de conversaciones, en cada programa hemos tenido diferentes entrevistados y entrevistadas. Y estábamos esperando con ansias el que nos tocara hablar de los 50 años del golpe. Así que feliz que nos tocara además en septiembre, pero lo teníamos programado para antes, pero como que uno tiene un espíritu diferente en estos días, ¿no es cierto? Ya empieza a conmemorar y a tener ese proceso interno de recordar lo que ocurrió hace 50 años atrás, ¿ya? Así que muchas gracias por tu tiempo y agradecer también a Ingrid por este periodo de trabajo juntas que ha sido intenso y siempre tan interesante y entretenido. Tenemos nuestro proyecto Dialecto Púrpura. Este es uno de los proyectos dentro de Dialecto Púrpura, que es Sacar la Voz, es el podcast, pero hay más, así que para que puedan seguir las redes sociales también. Talleres y otras cosas. Sí, yo para terminar solo quería, agradecer a quienes nos han seguido, a Jorge Mejías ahí, que siempre está apoyando, y a otras personas que también nos han seguido de cerca y han apoyado mucho el proyecto, con todas las falencias que puede tener. Pero sabemos que detrás de esto hay muchas ganas, hay mucha convicción. Eso. Y también agradecer y reflexionar, así como en este ciclo al final, a todas las mujeres que vinieron. Ya Manuela, ¿verdad? Con el tema del Centro Cultural, el Cahuín, el Pollito también ahí, el acompañando. También vino la Vicky, ¿verdad? La Tere Valderrama del albergue para Molina. Catalina Arroyo con el tema del Consejo Ecológico, ¿verdad? Sí. Y ahora la Caro de la Casa Azul. De la Casa Azul. La Caro de la Casa Azul y también el Fernando de Folil. Y ahora tú, Anita, así que sabemos que Molina tiene personas que tienen mucho que aportar y que de hecho han aportado mucho. Tú también antes estuviste participando en el espacio cultural Agua Fría, años atrás me acuerdo. Sí, entonces, y taller de arte de Lontué también. O sea, hay personas que han hecho mucho por nuestra comuna y es importante que vayamos visibilizando eso también, creo yo, para ir construyendo una fuerza y también un programa que sea capaz de ir levantando nuestra comuna hacia un lugar que todos quisiéramos que vaya con más oportunidades para, sobre todo, nuestros jóvenes y nuestras jóvenes, que hoy día lamentablemente no es así. Así que muchas gracias, Anita. No sé si quieres decir algo para terminar. No, para cerrar, darle las gracias a lo que están haciendo ustedes. Yo lo he visto también por las plataformas, así que me parece muy interesante. También porque han sabido también definir algunos liderazgos que hay, que son mayoría mujeres en Molina, ¿cierto? Y que es importante fomentarlo, visualizarlo, ¿ya? Y yo creo que lo más importante es que sigamos hablando de estos temas, ya que no queden ahí guardados, sino que podamos seguir conversándolos, analizándolos, reflexionándolos, concientizándola a las personas, especialmente a los jóvenes, porque de verdad ahí creo que hay un vacío muy grande, muy grande. Créeme que lo intentamos. Sí, lo intentamos. Sí, yo me encuentro, de verdad admiro el trabajo que hacen los profesores, porque es muy difícil, ¿cierto? Sí. Hay muchos vicios que rodean a los alumnos. Y me refiero no solamente a los vicios de drogas, sino que tienen que ver también con el trato, con la violencia. Hay que seguir. Hay que seguir. Y se puede. Hay esperanza. Sigamos. La esperanza seguirá siendo nuestra. Exactamente, seguirá siendo nuestra. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Gracias a Cristian también, que además nos invitó a este espacio y que nos compartió esta vez. Estamos grabando acá, así que muchas gracias, Cristian Torres. Lo pueden seguir en sus redes sociales, también tiene su programa. Y a Nico, nuestro diseñador también. Eso, gracias, que muchas estén gracias. bien. Un abrazo grande. Que estén bien. Chao. Chau, chau. Hola a todas, a todes, a todos. Mi nombre es Tania Medalla, soy activista del colectivo Cacasola, soy doctora en Filosofía, Convención en Estética y Teoría del Arte. Bueno, en este tiempito muy breve, les voy a contar que el colectivo Cacasola
surge el año 2016 como colectivo, aunque tiene un antecedente unos 3 años previos, en el que nos autoconvocamos a danzar la cueca sola en contraste o para ponernos, para generar una tensión en ese lugar emblemático de las fiestas patrias, pero que también es un lugar de memoria, que es el Estadio Nacional. Y pensábamos que este gesto sobrio de las mujeres, de una mujer que denuncia la ausencia danzando, se oponía a esa cultura patriótica, patriarcal, patriotera, ¿no? Fetichista, muy conservadora, muy de la mano de los fascismos, ¿no? En ese sentido, nuestro colectivo recupera esta práctica que es danzada por primera vez por las mujeres de la agrupación en 1978 en el Teatro Caupolicán. Y bueno, eso se enlaza también con un hito que es bien interesante, que es que el año 1979, para el 18 de septiembre, Pinochet dice que la cueca es el baile nacional y señala que esa cueca es la cueca argentina, ¿cierto? Que tiene esta coreografía y este relato del gallo y la gallina que nos enseñaron de mala manera en la escuela y por el que probablemente muchos y muchos de nosotros no nos guste tanto, ¿no? La cueca, que no hayamos reencontrado de otra manera. Hemos resignificado esa denuncia con el tiempo, porque por nuestras cuerpas ha pasado el feminismo, y entonces denunciamos a través de esa danza las múltiples capas de violencia a las que son sometidas nuestras cuerpas, ¿no? Entonces trabajamos desde un enfoque interseccional, denunciando la violencia de género, de raza, de clase, haciendo un lugar muy específico también y muy importante, dándole lugar a las disidencias. Y por otra parte también hemos tratado de desprivatizar los lenguajes para el recuerdo y los afectos para recordar, como tratar de movilizar eso, ¿no? Generalmente nosotros pensamos que el afecto dominante en esto es la tristeza, pero eso generalmente también nos encierra en una idea, en una figura como de víctima, ¿no? Y las víctimas no tienen fuerza política, son pasivas. Y es una categoría que le ha servido fuertemente a este gobierno para insertarnos en un relato de consenso, ¿no? En tanto nos despoja de nuestra fuerza política. En ese sentido, entonces, hemos tratado de movilizar también otros afectos para recordar, que son la rabia, que son la ternura, que puede ser la esperanza. Porque también hay que entender eso, o sea, nosotros denunciamos, exigimos justicia, muchos de nosotros somos familiares además. Estamos contra la impunidad, pero porque deseamos tener mejores vidas, ¿no? Otras vidas posibles, ¿no? Tener la idea de pensar en una vida digna. Y recuperamos, por lo tanto, ese proyecto transformador, esa fuerza transformadora de nuestras memorias también. Y quizás como un ejemplo de cómo en estas historias no solamente habita la rabia, la denuncia y la tristeza. Me parece que un súper buen ejemplo es pensar en las madres de Plaza de Mayo, ¿cierto? Cuando aparece un nieto, ¿no? Las abuelas más bien, ¿no? Cada nieto recuperado genera una alegría radical. Bueno, esa es nuestra práctica. Este año estamos convocando a danzar 50 solas frente a la moneda. Lamentablemente acabamos de recibir la noticia de que no nos autorizaron, lo cual evidentemente también nos da mucha rabia, porque hasta en el gobierno de Piñera pudimos hacerlo y creemos que eso tiene que ver con una política de conmemoración muy centrada en el show, ¿no? Y buscamos interpelar desde esta fragilidad de los cuerpos, que generalmente son reprimidos, las políticas de terrorismo y denunciar la impunidad. Eso, no me queda más tiempo. Muchas gracias y espero que nos sigamos encontrando y pueden ver nuestras redes, Colectivo Cueca Sola. A veces hacemos talleres online también y nos gustaría mucho que pudieran sumarse. Un abrazo y que tengan un buen fin de semana.